Hola, buenas noches, chicas y chicos. A ver, ahí se están conectando. Yorleni, Egnar, Tania, Luisa. Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para efectos de la asistencia. En el chat me ponen sus nombres, por favor, para yo después, el día sábado, ir colocando la asistencia conforme a la lista que ustedes pongan ahí en el chat. Ahí me ponen sus dos nombres, sus dos apellidos, para que se quede constatado pues la asistencia de ustedes. Agradeciéndoles por el día sábado que no me pude hacer presente, ya como les expliqué en el mensaje, andaba haciéndome unos exámenes, entonces me era imposible estar a primera hora. Y es por esa razón pues que estamos aquí en esta modalidad virtual. Vamos a, bueno, ahí se van conectando los chicos. Vayan poniéndome por favor en el chat sus nombres, sus apellidos para después yo colocar la lista de asistencia. Bueno, chicos, entonces el día de hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante. Vamos a hablar un poco acerca del divorcio y sobre la unión de hecho estable. El matrimonio, pues ya saben que fue el tema que recibimos el día de la conferencia. Entonces vamos a hablar de estos temas muy, muy relevantes y que son el diario vivir en la sociedad nicaragüense. Es básicamente también parte de lo que nos da de comer a a los abogados en el día a día, los divorcios. Entonces vamos a ver cómo vino evolucionando esta figura jurídica a lo largo de de la historia. Ok, entonces el divorcio dice, desde su existencia se ha entendido entre las hipótesis de abandono de hogar, malos tratos, agresiones, todo tipo u otro semejante. Es decir, que siempre se ha tachado el divorcio como algo malo, o sea, como algo negativo, como algo, como fracaso. Muchas veces se tiende a ver de mala manera a las personas que se han divorciado porque se les cataloga como, bueno, fracasaron, no pudieron sostener un matrimonio. Pero muchas veces realmente el matrimonio no es sinónimo de algo malo. Yo siempre he dicho que cuando las parejas ya han pasado límites, límites que ellos habían establecido en su relación, es mejor la separación, y más cuando hay niños, porque los niños van aprendiendo, los niños todo observan. Y si ellos miran de que hay mucha tensión, hay mucha discordia en el hogar, entonces eso van aprendiendo ellos el significado de familia. Y cuando ellos llegan a ser adultos van a volver a replicar eso que ellos observaron. Entonces muchas veces la mejor solución para no seguir agrediéndose, para no seguir lastimando a seres inocentes, como en este caso son los hijos, pues es mejor la separación. Y eso no significa un fracaso, significa de que están velando por el bienestar tanto de ellos, su salud mental, como la salud mental de los menores. Entonces yo considero de que el divorcio muchas veces pues no es catalogado, a mi punto de vista, ¿verdad? Como algo malo. Pero según la historia, por ejemplo, en Egipto, la situación del marido y la mujer eran con respecto al divorcio muy desigual. Recordemos que siempre a lo largo de la historia, chicos, ha existido lo que es el patriarcado, ¿no? Entonces, siempre la mujer era la que llevaba las de perder, por así decirlo, la que quedaba mal vista de una forma moral, por así decirlo. En la India, la mujer tenía derecho de abandonar al marido cuando éste fuera un vagabundo o fuera un vicioso empedernido
o se alejare del hogar por largo tiempo. Entonces, el marido podía justificar el abandono a su mujer únicamente cuando ella fuera estéril o diera a luz solo hembra. Imagínense usted esta situación, qué lamentable, puro patriarcado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del concepto de matrimonio, que decíamos de que uno de los objetivos del matrimonio era la procreación? O sea, las mujeres estériles, las mujeres que no podían tener hijos, pues eran repudiadas, eran objetos de separación, de menosprecio para el varón. También aquellas que solo dieran a luz mujeres, porque se supone de que el mismo machismo a lo largo de la historia ha planteado, ¿no? De que la mujer tiene que darle el varón al hombre para continuar con el apellido. En Grecia se podía solicitar el divorcio por causales preestablecidas, entre las cuales se encontraba el mutuo consentimiento de los cónyuges. Ya Grecia, pues un poquito más civilizados, ¿verdad? Permitía lo que era el mutuo consentimiento. En Roma nosotros estudiamos, yo les di derecho romano a ustedes y me acuerdo en aquella ocasión que les daban las causales para pedir la disolución del matrimonio. Por ejemplo, la muerte de uno de los esposos, obviamente, ¿verdad? Quedaba viuda. Pero acuérdense que también, parte también, ¿verdad? De lo que es el machismo, la mujer viuda tenía que esperar 10 meses si ella tenía planes de volver a casarse. La pérdida del connubium, que ustedes saben que el connubium pues, es el derecho al matrimonio. Y quienes gozaban de estos derechos eran los ciudadanos romanos que tenían los tres estatus: el estatus civitatis, el estatus libertatis y el estatus familiae. Entonces, la pérdida de uno de ellos es lo que se conocía como la capitis diminutio. Y al perder uno de ellos, pues automáticamente la persona no pasaba de ser una persona libre a ser un esclavo. Por lo tanto, llevaba consigo la pérdida del connubio, es decir, el derecho a casarse. Y la otra causa, pues, era el divorcio, que sí estaba admitido. Habían dos tipos de matrimonio en Roma: el por mutuo consentimiento, que era lo que se le llamaba como la bonacratia, porque ambos tenían que estar de acuerdo, y otros que era por voluntad de una de las partes. Y aquí era el famoso repudio. No sé cuántos de ustedes alguna vez vieron la novela El Clon, y en El Clon aparecía esta figura del repudio, cuando el hombre repudiaba a la esposa. Entonces, en Roma, pues esto pasaba. Si nos vamos al derecho canónico, pues igual, ¿verdad? Existía lo que era el matrimonio. Recordemos de que el derecho canónico, pues es el derecho que regula la Iglesia Católica, y basados en la Biblia, pues hay dos frases que hablan acerca del divorcio. Dice: quien repudia a su mujer y casa con otra comete adulterio, y que lo que Dios ha unido en el cielo no sea separado por los hombres en la tierra. Sin embargo, hay otras iglesias que tienen otro criterio. Por ejemplo, la iglesia Angélica admitió el divorcio, pero únicamente por la causal del adulterio. Que de hecho hay muchas iglesias, incluidas las católicas y evangélicas, que son las que más conozco, que hablan de la carta de divorcio solamente por esta causa, por adulterio. Luego nos vamos a Nicaragua. ¿Qué pasaba en Nicaragua? A lo largo de la historia, chicos, en Nicaragua han existido tres instrumentos jurídicos que han regulado la figura del divorcio. Yo les comentaba en el día de la conferencia el Código Civil de José Santos Zelaya, que mencionaba ya la figura de lo que era el divorcio. Luego teníamos la ley número 38, la famosa ley 38, que era la ley para la disolución del matrimonio por voluntad de una de las partes. Y aquí, eh,
Con el Código Civil se planteaba el divorcio, pero solo por mutuo consentimiento, o sea que las dos partes tenían que estar de acuerdo. Ya con la promulgación ya de la ley 38, ya comienza en Nicaragua esa disolución unilateral. Es decir, que no necesitabas que la otra parte estuviera de acuerdo en divorciarse para vos divorciarte. Y aquí pues siempre les cuento una historia de una persona que antes que saliera en vigencia la ley 38 estaba casada y ya pues el matrimonio estaba totalmente arruinado, pero ella no le quería dar el divorcio al esposo y le decía, hasta que no me pongas una casa, no te doy el divorcio. Y a los meses va saliendo la ley número 38. Yo creo que ese esposo fue el primero en estrenar esta ley porque estaba desesperado por divorciarse y ya no bastaba, o sea, la firma de la otra persona para poder obtener su libertad. Y esa era la ley que se utilizaba hasta el año 2014 que entró en vigencia la ley 870 porque ya con el Código de Familia, pues se vino a establecer aún más los requisitos y el procedimiento para el divorcio unilateral. Y aquí lo vemos regulado. Todo esto que está es basado en lo que es el Código de Familia. En el artículo 163 ustedes pueden verificar que regula lo que es el divorcio ante la autoridad judicial, porque existen dos formas de divorciarse, en sede judicial o de forma notarial. Entonces, el 163 regula el divorcio por mutuo consentimiento, o sea, cuando las dos personas están dispuestas a divorciarse ante autoridad judicial y la solicitud deberá expresar, además de todos los requisitos generales que debe contener una demanda, el acuerdo al que hubieran llegado los cónyuges respecto al cuidado y crianza de los hijos, siempre pues estos sean, ¿verdad?, menores de edad, porque cuando ya son menores de edad simplemente se establece en la solicitud de demanda de que ya no hay hijos menores, que por lo tanto pues no hay nada que alegar respecto al cuidado y crianza. El régimen en que se desarrollará en lo sucesivo la relación madre, padre, hijo, es decir, cada cuánto el niño va a estar con la mamá, cada cuánto el niño va a estar con el papá, qué vacaciones va a pasar con la mamá, qué otras vacaciones va a pasar con el papá y así sucesivamente. Si el régimen de comunicación también va a ser abierto o supervisado por la madre, es ahí donde se tiene que establecer la prestación de los alimentos o en qué proporción contribuirá cada uno de ellos. El monto de la pensión compensatoria en los casos que la mujer, pues, el cónyuge hubiera de recibirlo. Si no, pues no se establece acuerdo sobre eso. Y la distribución de los bienes. Eso es lo que debe contener, o las pretensiones, mejor dicho, del acuerdo que deben de presentarle cuando el divorcio es por mutuo consentimiento. Y luego tenemos el otro, que esta fue una modalidad eh, innovadora que vino junto con el Código de Familia, que es el divorcio ante sede notarial. Y aquí pues nos da esa facultad, la ley, para que los notarios podamos realizar divorcios aquí, o sea, ante sedes notariales, pues. Entonces, al recibir la petición de disolución por mutuo consentimiento, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de mutuo consentimiento. Las dos partes tienen que estar de acuerdo. Les advertirá a los cónyuges el efecto de sus decisiones, debiendo cumplir los requisitos establecidos en el Código de Familia. ¿Cuáles son esos requisitos? Están en el artículo 161.
Los requisitos para divorciarse de forma notarial. Dice que son la cédula de identidad de ambos otorgantes, el certificado del acta de matrimonio, la certificación de la negativa de hijos e hijas y la certificación de negativas de bienes. Es decir, que únicamente los notarios podemos divorciar a las parejas por mutuo consentimiento cuando no tengan hijos y no tengan bienes. Son los únicos requisitos que le exige la ley al notario para poder divorciar. Si hay hijos y si hay bienes, entonces por ley tiene que ir a sede judicial. Pero si no hay hijos y no hay bienes, y los dos se quieren divorciar, lo perfectamente bien lo podemos hacer vía notarial y en media hora ya estás divorciado. Esa es la ventaja. Y luego tenemos el divorcio por voluntad de una de las partes, donde aquí solo uno es el que se quiere divorciar. Esto por ley, ¿verdad? Tiene que ser por la vía judicial. Y si vas a ocupar a un apoderado, pues ese poder tiene que ser un poder especialísimo para divorciar. No puede ser un poder especial, no puede ser un poder general, no puede ser un poder generalísimo, tiene que ser especialísimo. Así lo dice el artículo 174 del Código de Familia, que dice que la solicitud deberá expresar claramente la voluntad de disolver el vínculo matrimonial. Ponemos en la demanda, me quiero divorciar. Al juez no le importa si es por infidelidad, al juez no le importa si es porque y descubrió que le gustan las personas del mismo sexo. Al juez no le importa la razón. Basta, dice la ley, con expresarle la voluntad de disolver el matrimonio. Y todo lo que va a resolver el juez, todo lo sucesivo, ¿no? Si hay hijos, si hay bienes, cómo va a ser el cuidado y crianza, todo eso sí ya el juez lo va a desmenuzar, lo va a inspeccionar, lo va a analizar. Pero lo que tenga que ver con la disolución del matrimonio, el juez se lo va a conceder. Porque la verdad es que por algo se llama voluntad unilateral. Porque imagínense ustedes que fuera voluntad unilateral y el juez le esté preguntando, ¿y pero por qué te quieres divorciar? Al juez no le interesa eso, chicos. Lo único que sí va a velar es por el cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes, si hubieran personas con discapacidad, si hubieran personas declaradas judicialmente incapaces, entonces ahí sí. ¿Y qué es lo que tiene que contener una demanda de divorcio por voluntad de una de las partes? ¿A quién le va a corresponder el cuidado y crianza de los hijos, el régimen de comunicación y visita, el monto o porcentaje de la demanda en concepto de prestación de alimentos? Si a un caso se, se va a solicitar la pensión compensatoria, pues el monto y el porcentaje y la distribución de los bienes. Eso es lo que debe de contener una, una demanda por divorcio unilateral cuando hay hijos menores de por medio. Ya saben de que este, todo lo respecto al monto de la pensión alimenticia, pues se va a hacer de acuerdo al porcentaje establecido. Los documentos que se deben de acompañar a la demanda es la certificación del acta de matrimonio, obviamente, ¿verdad? Para constatar de que están casados. La certificación del acta de nacimiento de los hijos cuando son menores de edad. El, Independientemente del régimen patrimonial que ellos hubieran adoptado, se debe de presentar un inventario de los bienes y derechos adquiridos antes del matrimonio para ese fin y durante la vida matrimonial también. Y el poder especialísimo, que se lo tienen que otorgar a un abogado. Y luego tenemos la disolución por fallecimiento de uno de los cónyuges. Ustedes saben que con la muerte
de uno de los cónyuges, pues se disuelve el matrimonio, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que desaparecen sin dejar rastro? Pasan años y no aparecen. Entonces, esta mujer ya volvió a rehacer su vida porque el marido, pues nadie sabe de él, se lo tragó la tierra. Entonces, la muerte presunta, por eso dice presunta, de uno de los cónyuges disuelve el matrimonio, pero no basta con que digamos, ah, es que mi marido desapareció hace 5 años, nadie sabe de él, entonces ahora yo ya estoy soltera. No, no funciona de esa manera. Hay que hacerlo vía judicial. Y hasta que el juez no dicte sentencia diciendo de que esa persona está desaparecida y se presume que está muerta, entonces esa sentencia usted la tiene que llevar al registro del estado civil de las personas para que pueda usted aparecer nuevamente como soltera o como soltero. Por eso dice que la muerte presunta de uno de los cónyuges disuelve el matrimonio desde la fecha en que la declaración judicial queda firme. Es decir, se necesita ir al juez. El artículo 182 dice, él o la cónyuge que tuviera el cuidado y la crianza de los hijos e hijas y que fuere declarado presuntamente fallecido, se extinguirá la relación madre, padre, hijos e hijas. Obviamente, ¿verdad? Si está desaparecido, ¿cómo cómo va a ejercer ese derecho? Pero ¿qué pasa? Pasaron 5 años y resulta de que no estaba muerto, sino que andaba de parranda y aparece el cónyuge. Entonces, la ley también todo eso prevé, muchachos. Dice, si el cónyuge o la cónyuge ausente apareciere y aún así sin aparecer se prueba su existencia, ¿qué pasa? No será afectado por este hecho la validez de un nuevo matrimonio contraído. Fíjense bien, dice que no será afectado por este hecho la validez de un nuevo matrimonio. Te fuiste 5 años, chiquito, y yo pues necesitaba, ¿verdad? Cariño, y yo me volví a casar. Apareciste al año siguiente. La ley dice de que no será afectado la validez de este nuevo matrimonio, así que vos y yo ya estamos divorciados y yo ya estoy casada nuevamente. Pero se necesita inscribir la sentencia de presunción de muerte, porque si no, usted todavía está casada o casado con el que andaba desaparecido. Así de sencillo. Es él o la cónyuge ausente que apareciere, recobrará el dominio y la administración de los bienes que le correspondan. Asimismo, recobrará el ejercicio de la autoridad como padre o madre, siempre y cuando este derecho sea posible. Es decir, que el matrimonio, pues ya perdiste a la mujer o al hombre, ¿verdad? Pero los derechos que vos tenés sobre tus hijos los vas a conservar siempre y cuando sea posible, porque, por ejemplo, te fuiste cuando tu hijo tenía 15 años, regresas y ahora tiene 22, no vas a tener el cuidado y crianza ya si él es mayor de edad. A eso se refiere cuando dice siempre y cuando este derecho sea posible. Ok, pasemos a este tema de la unión de hecho estable. Ya hablamos sobre los tipos de divorcios que existen en Nicaragua. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la ley respecto a la unión de hecho. El artículo 83 es el que define, o mejor dicho, el que conceptualiza esta figura jurídica de la unión de hecho estable. Dice que la unión de hecho estable descansa en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer. Si se fijan, sigue el mismo patrón que el concepto de matrimonio, hombre y mujer, pues, que sin impedimento legal para contraer matrimonio libremente, hacen vida en común
otro patrón que tiene el concepto de matrimonio, una vida en común, de manera estable, de manera notoria y singular, mantenido al menos por 2 años consecutivamente. Antes me acuerdo de que para poder declarar la unión de hecho estable bastaba con la convivencia de 5 años. Hoy en día dice que por lo menos 2 años de forma consecutiva. Para todos los efectos, los integrantes de esta unión serán denominados convivientes. Es decir, que ellos no son cónyuges, ellos son convivientes. Y la condición de singularidad consiste en la convivencia exclusiva entre un hombre y una mujer. Y la condición de estabilidad se cumple cuando la convivencia en el hogar sea constante. ¿Qué significa esto? De que si usted tiene una relación en donde su pareja llega una semana, se va un mes, después llega otra semana y después se va 2 meses y está así de forma intermitente, eso no es considerado unión de hecho estable, porque la misma palabra lo dice, estable. Es decir, hay una estabilidad que es notoria, que todo el mundo lo mira, es decir, que es permanente. Las condiciones necesarias para alcanzar dicho régimen familiar son la notoriedad, es decir, es algo notorio, todo el mundo sabe de que él es su compañero de vida. La singularidad, la temporalidad, o sea, todo esto tiene que ser demostrable por un periodo de 2 años consecutivos. En esta instancia dice, es menester dejar claro que para el Código de Familia existe el régimen del derecho de unión de hecho estable solamente cuando dicha unión sea declarada. Es decir, que no basta solamente con vivir los 2 años con esa persona. No. Eso era lo que pasaba antes del Código de Familia, que la gente pues vivía, convivía y ya decía la gente, sí, ellos son pareja. Ellos viven juntos. Hoy en día eso no, de existir puede existir, pero no es unión de hecho estable. Porque para poder decir que estás en unión de hecho estable, tenés que declararlo, tenés que formalizarlo, tenés que legalizarlo y además tenés que registrarlo. Y todo eso se hace mediante solemnidades que están establecidas en la ley. Es decir, hay que ir donde un notario a realizar una declaración de unión de hecho estable en una escritura pública y ese testimonio que el notario te dé, tienes que llevarlo al registro del estado civil de las personas para la publicidad registral declarativa. Ahí te van a dar un certificado parecido al certificado de como un certificado de nacimiento o un certificado de matrimonio parecido a eso, en donde dice de que vos estás en unión de hecho estable. Es básicamente como una especie de matrimonio, solamente un poco más informal, en el sentido de que no se hace en un libro de matrimonio, sino que se hace en una escritura pública, es decir, en el protocolo de un notario. En segundo lugar, se encuentra el reconocimiento judicial de la unión de hecho estable. Esto sucede, chicos, cuando uno de los convivientes muere. Y ustedes saben que cuando la persona muere, a lo mejor tenía bienes, pues es necesario eh, la declaración de herederos, ¿verdad? Entonces, aquí viene el pero cuando las personas viven y no declaran la unión de hecho estable. ¿Cómo vas a demostrarle vos al judicial en una declaratoria de heredero de que vos eras la conviviente de esa persona si nunca fuiste a declararlo? Esa es la importancia de esta situación y por eso es que existe, cuando no lo hiciste en vida y ahora el cónyuge se murió, ya no puede ir donde un notario, entonces lo tenés que hacer vía judicial. Un reconocimiento de la unión de hecho estable. Obviamente tenés que presentar todo tipo de pruebas que al juez le aseguren de que vos eras la pareja de la conviviente de esa persona.
Una vez de que el juez dicte la sentencia diciendo de que sí, pues que vos eras la conviviente, esa sentencia hay que irla a registrar obviamente en el registro del Estado Civil de las personas para que produzca efectos frente a terceros y ahí sí ya podás utilizar lo que es la, la declaración de herederos, pedir tu cuarta conyugal, etcétera. ¿Qué pasa cuando la persona sabe de que, de que ese hombre es casado, que esa mujer es casada y aún así estás con él? Dice, quien a sabiendas que su conviviente ha declarado una unión de hecho o contraído matrimonio con otra persona sin que hubiese sido disuelto o inscrito en el registro competente, dice la ley que no gozará de la protección establecida en este código, o sea, que se queda sin derecho. Es por eso que el espíritu que tiene el código de familia es básicamente protección, la protección de los derechos del núcleo familiar. Derechos y deberes, a como se los había dicho en la clase anterior, chicos, todos los derechos y todos los deberes que regulan el matrimonio lo va a regular la unión de hecho estable. Y de hecho, pues a la hora de que ya te querés deshacer de esa persona, pues tenés que hacer un proceso judicial así, igualito como el divorcio. Lo mismo, los mismos derechos, los mismos deberes. Igual, hablando de temas de beneficios de la seguridad social, tanto el cónyuge como el conviviente van a tener los mismos derechos. Y vamos a hablar aquí rapidito acerca de la protección de la vivienda familiar. Se entiende por vivienda familiar el inmueble que se separa del patrimonio particular de una o más personas de forma voluntaria. O sea, cuando nosotros nos casamos o establecemos la unión de hecho y tenemos una vivienda, podemos declarar la vivienda familiar. Y esto siempre y cuando la vivienda no exceda de un valor catastral, que son los $40,000. Eso es lo más que se puede como proteger, por así decirlo, en el registro público. Y ahí hay que ir donde un notario para declarar que la casa donde nosotros vivimos la declaramos vivienda familiar. Y por lo tanto, el registro público lo tiene que inscribir, anotarlo en las columnas, en las anotaciones marginales, en la sección de derechos reales del registro, y esto va a generar derechos sobre ese bien inmueble. ¿Por qué? Porque esto, pues, obviamente va a generar, por ejemplo, una vivienda que tenga esta protección no puede ser embargada, por así decirlo, pero obviamente también tiene su extinción. La declaración de vivienda familiar y los beneficios se extinguen cuando la o el último de los beneficiarios alcance la mayoría de edad. Es decir, cuando el niño más chiquito alcance la mayoría de edad, ya no tiene razón de ser, pues, la vivienda, la declaración de vivienda familiar. Si el matrimonio se disuelve o la unión de hecho también se disuelve, también se extingue la declaración de vivienda familiar. Por reivindicación de la misma, igual se extingue. Por la destrucción material del bien inmueble es otra forma. Por decisión de autoridad judicial, también, siempre y cuando, pues, convengan al interés superior de los hijos o hijas, que sean niños, niñas, adolescentes o mayores, que sean personas con discapacidad. Bien, nos quedan, a ver, Eh, ya les digo, Sacan 5 las tetas. minutos. ¿Alguna pregunta que tengan respecto al tema? Si no hay preguntas, yo voy a pasar a la tarea. No, La David. tarea es la siguiente, para que la anoten ahí. Espero que los 22 participantes que están aquí me hayan puesto su nombre en el chat. Si no lo han hecho, me lo ponen Hiciste tú lo ahorita. que primer. Ok, tarea para este sábado, chicos. Van a llevar una escritura, van a llevar una escritura de declaración. Pongan bien, anótenlo. Una escritura de declaración de unión de hecho estable. Van a llevar eso.
una escritura de declaración de unión de hecho estable. Esto es individual para este sábado, sábado 28. Escritura de declaración notarial de unión de hecho estable. Y también me van a llevar un Profe, divorcio notarial. Dígame. eh, un ejemplo en papel legal sería igual que el otro, el que hicimos Mm, anteriormente. sí, pueden utilizar papel común, tamaño legal. No es necesario que lo lleven en papel de testimonio, siempre y cuando pues que cumpla con la formalidad, sí, de la escritura. Entonces me van a Ok, llevar gracias. el divorcio notarial y la declaración de unión de hecho estable. Es Profe, que este de día sábado hay lidio, ¿eh? clases, profe. Este sábado No, hay no. clase, chicos. Sábado 28 ¿Mm? todavía hay clase. Hasta Y a el ver, próximo sábado es el libre. Ay, profe, pensé que era este sábado, no Ay, tenía. venimos del aeropuerto, No, terminamos mm, todavía nos queda este sábado. Y recordemos que después de este sábado vienen las vacaciones de Semana Santa y después creo que tenemos solo una clase más. Y después el examen final. Preguntas, chicos y chicas. ¿Ya se anotaron todos en la lista, ahí en chat? En tres Sí, sábados el profe, sí, ya. examen. profe. Sí. En tres sábados es el examen final. Miren, esta clase la voy a subir, chicos, la voy a subir al repositorio. De hecho, este video también que se está grabando, lo voy a subir al repositorio. Va a estar disponible en la carpeta de enlaces. Ahí ustedes van a ver este video por si se les olvidó anotar algo, lo pueden volver a ver. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, chicos, entonces nos vemos este sábado. Ya este sábado llego, si Dios así lo permite. Ahí nos estamos viendo entonces. Bueno, Profe, solo con el nombre que acabamos de apuntar en el chat, con eso pasa la asistencia. sí, es que a mí me queda un archivo ahí con todos los nombres de las personas que se conectaron y que escribieron su nombre en el chat. Entonces con eso yo paso la asistencia el sábado. Pero, por ejemplo, hay un Samsung SM. Samsung SM, no sé quién será. Me pone mejor el chat ahí el nombre, porque no sé quién. Es un Samsung Ahí SM. escribió, profe la Esmeralda. Ah, es de Esmeralda. Ah, bueno, está bien. Sí. Ah, bueno, está bien, pues chicos. Bueno, chicos, entonces pasen buenas noches y nos vemos el sábado, si Dios lo permite. ¿De qué estamos hablando? Buenas noches. ¿Quién sabe de qué estamos hablando? Buenas Buenas noches, noches, profe, profe. gracias. Buenas noches, ya. Buenas noches. Esperamos.